hable, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe en este día. Padre, Señor Jesús, Santo Espíritu, te damos gracias, mi Dios amado, porque nos has permitido darte alabanza y adoración, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido compartir la Santa Cena, Señor, hemos podido compartir los elementos para recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, te hemos dado, mi Dios amado, y hemos recibido de ti. Y ahora vamos a recibir, Señor, la palabra que nos enseña, que nos guía. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que uses mi vida. Uses, Señor, mi corazón, mi boca para poder compartir tu palabra, que sea palabra, Señor, viva y eficaz, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido, Señor, que abras los corazones y abras los oídos espirituales, los ojos espirituales de cada uno de nosotros, para poder comprender y para poder tener siempre presente, mi Dios, cada palabra que nosotros escuchamos, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo hoy: abro mi corazón. Dígalo fuerte: abro mi corazón, abro mis oídos, abro mis ojos espirituales para entender tu palabra, Señor. Y la recibo agradecido en tu nombre. Amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Gracias. Muy bien. Voy a invitarles, por favor, a que abran su Biblia. Pues ya se pueden sentar. Su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Y vamos a leer una historia que la verdad es que la hemos leído bastantes veces, la hemos escuchado bastantes veces. En la escuela bíblica es una de las historias que más se les comparte a los niños. Y es la historia de cuando David mata a Goliat. Yo hace tiempo tenía en mi corazón poder compartirles algo relacionado con esto. Una vez escuché una enseñanza que impactó mucho a mi vida. Y no es específicamente esa enseñanza, pero sí trajo a mi memoria algo que yo aprendí. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Quizás algunos hayan escuchado algo relacionado con este tema, les va a servir para recordar, pero a otras personas no lo han escuchado. Entonces yo quiero pedirle, por favor, que ponga mucha atención para poder comprender lo que vamos a hacer. De la vida de David podemos aprender muchas cosas. David, a ver, alguien que me diga una cosa que fue David. Pastor, muy bien. ¿Otra cosa? Rey. ¿Otra? ¿Qué cosa? Salmista, muy bien. Adorador, ¿qué otra cosa? Adúltero, también. ¿Sí? Fue conforme al corazón del Señor, fue padre también. David fue muchas cosas. David fue pastor, fue músico, poeta, soldado, estadista, profeta y también fue rey. Todas esas cosas fue David. A David se le menciona por lo menos unas 800 veces en el Antiguo Testamento. Es un nombre muy mencionado. Su reinado es muy mencionado. Fue el segundo rey de Israel. Fue ungido por Samuel. Fue un músico excelente. Sabe que usted la mayoría, por lo menos 72 salmos de los 150 que hay se le atribuyen a David. Fue un gran estratega. Pero como mi esposa dijo, también fue un hombre que cayó en pecado, fue un adúltero. Y de David como un ser humano podemos aprender muchas cosas. De David como hombre, no conforme al corazón de Dios, sino como hombre, como un ser, como usted y como yo, podemos aprender muchas cosas. No es una enseñanza en la que yo le esté dando mayor importancia a David que a Jesús. Sabemos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador, pero la vida de David refleja mucho de lo que nosotros somos. Amén. Yo creo que la mayor hazaña o el mayor acto de valor que David tuvo fue este hecho del que vamos a hablar hoy, de cuando David mató a Goliat. Por cuestiones de tiempo vamos a ver sobre algunos detalles, pero si ustedes quieren leer la historia completa, lo pueden leer en el libro de 1 Samuel capítulo 17. Pero hoy, por favor, quiero que me acompañen. En el libro 17 vamos a leer los versos del 1 al 11. Busque 1 Samuel capítulo 17 del 1 al 11. Yo lo voy a leer por acá, pero sí quiero que usted por favor me acompañe en la búsqueda. Vamos a ver quiénes trajeron su Biblia hoy. A ver, muéstrame su Biblia. La Biblia es su espada, mi hermano. Tiene que traer su herramienta.
Yo estoy de acuerdo que use su Biblia en celular, pero por favor, cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia física. Amén. Amén. Bueno, leamos por favor. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, diga conmigo, paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de la lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Muchas de las batallas que David enfrentó, resumidas, las pueden buscar en el primer libro de Crónicas, de los capítulos 11 al 19. Pero esta batalla, este fue el inicio de lo que fue la guerra que David sostuvo contra su enemigo, que eran los filisteos. La mayoría de nosotros sabemos la historia de esta batalla, de cómo este pastor de ovejas se molestó. La verdad es que se molestó por los desafíos que este gigante lanzaba. Dice que por 40 días, en la mañana y por la tarde, Goliat salía a retar al pueblo de Israel con estas mismas palabras. Con estas mismas palabras. Lea conmigo por favor el 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El 25 dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le heredará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces miren la reacción de David. Dice: entonces habló David a los que estaban junto con él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, David sabía con quién se estaba metiendo este Goliat. David tenía la certeza de quién era con el que se estaba metiendo. Yo solamente les puedo dar a ver algunas características de este hombre. Físicamente, yo sé que nosotros no estamos familiarizados con las medidas del Antiguo Testamento, pero su estatura era 2,90. Es como que yo me parara acá y todavía llegara allá ese gigante. Era impresionante realmente. Dice que la cota de malla, que es una prenda que se ponían acá, pesaba 125 libras. ¿Alguno de ustedes se imagina caminando con una ropa que le pese 125 libras? Nadie. La punta de la lanza, solo la punta de la lanza pesaba 15 libras. Solo la punta. No estoy hablando de la lanza. La lanza tenía una parte de madera y la punta era de metal, y esa punta pesaba 15 libras. Estas medidas, esta impresión, este gigantón, no lograron amedrentar a David. No lo amedrentaron los gritos, las amenazas. Obviamente él hablaba con una voz, supongo yo,
mucho más fuerte que la mía, más ronca que la mía, una voz que daba miedo, porque de lo contrario los hijos de Israel hubieran peleado con él. Los amedrentó. Pero ahora vaya conmigo por favor del 40 al 44. Entonces, después de que David le dijo a Saúl que él iba a pelear, esa es la historia que yo quiero que usted lea en su casa, pero enfoquémonos un momento en estos versos. Dice en el 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas. Diga conmigo, 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Oiga esta confesión. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta fue la reacción de David. Si quiere aplaudirle a Dios, apláudele, porque ese es su Dios también, mi hermano. No solamente el Dios de David, es su Dios. Y una vez yo me pregunté, todos sabemos que con un solo tiro, con una sola lanzada de la honda, David derrotó a Goliat. Pero yo me pregunté, ¿por qué agarró 5 piedras y no solamente una? Yo, en ese momento, no conociendo la palabra, pensé, tal vez pensó que iba a fallar a la primera, a la segunda o a la tercera, no lo sé. O tal vez no le iban a alcanzar 2, 3 pedradas para matar a tan grande persona. Yo no lo sabía. Y poco después fui escuchando enseñanzas. En una de ellas, un pastor decía que las 5 piedras representaban los 5 ministerios. Y para mí tiene mucha lógica. Los pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas son los ministerios que atacan al enemigo y que lo vencen. Son por esos ministerios que la iglesia avanza y va derrotando al enemigo. Amén. Para mí tiene mucha lógica eso. Pero no ese es el punto al que quiero entrar. Muy bien. Prácticamente después de este logro, todos sabemos que David se convirtió en un héroe. Se convirtió en el personaje de moda. Era David, y Saúl había pasado a segundo plano. Incluso le sacaron un su canto. Decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. David se convirtió en el top del top. Era, como decían por ahí, Lolaz. Pero este hermano, hermana, amigo, amiga, fue solo el inicio de sus batallas. Aquí con esto David le declaró la guerra abiertamente a los filisteos. Y los filisteos no se quedaron ahí. Con que David hubiera derrotado a este gigante, ganó una batalla, pero no significa que habían ganado la guerra. Este fue el inicio de la vida guerrera de David. Este fue el primer acto público que David tuvo, en el cual todo el pueblo lo vio. Todo el pueblo pudo ver cómo derrotaba a este gigante. La vida de David transcurrió en una serie de guerras, de batallas. Y esta fue solamente la primera. Fue la que marcó el inicio. Y es la batalla más conocida. Como les decía hace un momento, esto se comparte en la escuela dominical. Han habido tantas enseñanzas que yo he escuchado sobre esto. Y al menos yo, cuando pienso en David, lo primero que pienso fue que pudo vencer a Goliat, aparte de los salmos que escribió. Como les estaba mencionando, si ustedes quieren ver un resumen de todas las batallas de David, pueden leer los capítulos 11 al 19 del primer libro de Crónicas. Y si quieren verlo en detalle, pueden leer el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel.
Pero al vencer a este gigante que de vista era impresionante, David tuvo una serie de victorias que engrandecieron su reino. Este hombre venció a un gigante que simplemente no podía ser, que a simple vista parecía invencible. Pero vamos a adelantarnos ahora un poco en la historia. Como les dije, la vida de David transcurrió de batalla, de guerra en guerra. Acompáñenme ahora al segundo libro de Samuel, por favor. Como les decía hace un momento, si ustedes quieren ver en detalle todas las guerras y batallas que David tuvo, pueden leer el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Están casi enfocados al reinado de David. Samuel capítulo 21 y verso 15. Y aquí es a donde quiero llegar y enfocarme. ¿Ya lo tiene? Amén. Segunda de Samuel 21, 15. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Es lo que les decía. La guerra para David no había terminado. Las batallas de David no habían terminado. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y lea conmigo la última parte del verso. ¿Qué dice que pasó? David, ¿qué? Se cansó. Fíjense que, hermanos, si ustedes leen un poquito más adelante, leen esta parte, se van a dar cuenta que esto sucedió ya cuando David era viejo. Ya cuando estaba llegando al final de sus vidas, de su reinado. Esta batalla que David hizo ya era de las últimas que él peleó. Dice que David se cansó. Lea conmigo el 16. Dice: Isbi Benov, uno de los descendientes de quienes, de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido de una espada nueva, trató de matar a David. Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. En este momento David tiene una nueva batalla, pelea contra los filisteos. Pero a la diferencia entre la primera batalla que tuvo cuando venció a Goliat, aquí no veo ninguna declaración de parte de David diciendo: estás provocando al Dios de Israel, al Dios de los escuadrones de Israel. No, David peleó y se cansó. Y cuando se cansó, ¿qué sucede? Viene otro gigante. Un gigante que no había aparecido en todo este tiempo. Un gigante que tal vez David no sabía que existía, pero se le apareció en el momento en el que estaba, ¿cómo? Cansado. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? No fue David el que mató a este gigante. Fue un hijo de Sarbia. Sarbia era su hermana. Hermanastra, dicen algunos. Abisai era su sobrino. ¿Quién era este Abisai? Este Abisai tiene unas características muy peculiares. Abisai estuvo del lado de David desde el principio. Era uno de los hombres más fieles de David. Pero también Abisai fue el que aconsejó a David que matara a Saúl mientras éste dormía. Que no era muy buen consejo. Este Abisai quiso matar a un hombre que se llamaba Simei, porque este Simei se puso a maldecir a David y le tiró unas piedras. Incluso si ustedes leen en 1 Samuel 19, 21 al 22, Abisai le dice: lo voy a matar. Y David le dice: miren, se están convirtiendo ustedes hijos de Sarbia. No solamente le dice a él, a los sobrinos, se están convirtiendo también en mis enemigos. Tranquilos. Este Abisai era de cuidado. Tal vez no era la persona más sabia en dar consejos a David, pero estuvo en el momento preciso y en el lugar preciso para matar a un gigante que iba a matar a David. David no peleó con el gigante, lo hizo su sobrino. Lea conmigo el verso 18 de ese mismo capítulo, por favor. Dice: otra segunda guerra hubo después en Gob, contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf,
que era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Y después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Diga conmigo, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de ¿quiénes? Sus siervos. ¿Cuántos gigantes hubieron entonces, hermano? 5. ¿A cuántos gigantes mató Goliat? ¿A cuántos gigantes mataron los otros? A 4. Pero, póngame conmigo, ponga atención a esto. A Goliat, el más famoso, el más grande, lo mató David. A Isbi-Benob, el otro gigante, lo mató Abisai, sobrino de David. Asaf o Sipal, si ustedes leen en el hermano de Goliat, lo mató Sibacai Usita, un valiente de David. A Goliat geteo, o Lami, como se le dice en el libro de Crónicas 25, dice que este era hermano de Goliat. Lo mató el Hanán, otro valiente David. Al gigante de 24 dedos lo mató Jonatán, hermano de David. La Biblia no nos dice exactamente el origen de todos estos gigantes, por lo menos sabemos que uno era hermano de Goliat, pero dice que todos eran descendientes de los gigantes. Todos eran de la ciudad de Gat, y Gat es el nombre de una de las 5 ciudades-estado de los filisteos. Ahora bien, como les decía un momento, David mató a uno, al más grande, al más famoso. Los otros 4 no eran tan conocidos, pero los otros 4 no los mató David. Nuestra vida, al igual desde el momento en que decidimos servirle a Dios, se nos vienen retos. Y esos retos nosotros muchas veces los aceptamos. Nos iniciamos en una batalla continua contra el enemigo, contra gigantes, que su origen es el mismo. Como David, el enemigo manda a sus gigantes en forma de pecado, enfermedad, como el mundo, nos los manda. Ese es el origen de los gigantes con los que nosotros peleamos en la actualidad. El enemigo manda a sus gigantes. Pero nosotros, al igual que David, peleamos muchas veces esas batallas con fe, con alabanza, con adoración, con oración. Y los derrotamos. Pero hay enemigos a los cuales nosotros no podemos derrotar. Porque yo tengo mis valientes, son mi esposa, mi hijo. Y tengo mis valientes también que son el Raquel y Juan Carlos. Tengo mis valientes que son Boris, Susel, que con sus oraciones te ayudan. Y yo también soy valiente de ellos. No todos los enemigos, no todos los gigantes los vas a vencer tú. Yo no sé cuántos gigantes han querido venir a mi vida. Y por las oraciones de algunos de ustedes, mis hermanos, no han venido. Sus oraciones, sus cánticos aquí en la iglesia los han detenido. Yo no sé cuántos gigantes no he podido ver. No lo sé. Pero tal vez tú sí los has visto. Pero esos valientes, mis hermanos, tienen una característica. Estos valientes en la actualidad tienen una característica. Son hombres y mujeres de oración. Son hombres y mujeres que alaban a Dios. El enemigo no se rinde, hermano. Este Isbi venía con una espada nueva. Son estrategias nuevas del enemigo para querer derrotarnos. El enemigo no va a quedarse descansado cuando tú derrotes a un gigante. Te va a mandar a otro. ¿Y sabes qué es lo más irónico de este gigante Isbi-Benob? Que no tenía el tamaño de Goliat. Su lanza pesaba la mitad
de lo que pesaba la lanza de Goliat. No era tan grande. No era tan grande como Goliat. David derrotó a este gigante en lo público, pero este Isbi-Benob lo atacó cuando David estaba casi solo, en lo privado. Y solo porque estaba ahí alguien atento, su sobrino, fue que no lo mató. Solo porque había alguien listo para atacar, fue que no lo mató. Y David, como les decía hace un momento, no peleó contra los 5 gigantes. Agarró 5 piedras, pero solo usó una. Los otros 4 no fueron responsabilidad de él. Querían destruirlo a él. Querían destruir su reinado, pero no lo lograron, porque hubo valientes. Valientes que lo detuvieron. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si tú te consideras un valiente para alguien, o tú tienes tu legión de valientes. Pero nosotros aquí en la iglesia tenemos un servicio de oración a las 5 de la mañana. Y son pocos los valientes que vienen a pelear, a guerrear por otros a esa hora. Tenemos un servicio de intercesión los miércoles a las 6:30 de la tarde. Y son pocos los valientes que vienen a pelear y a hacer guerra a esa hora. Tenemos oración por nuestros hijos los lunes a las 6:30. Y son pocos los valientes que vienen a hacer guerra por sus hijos a esa hora. Nuestro servicio empieza a las 10 de la mañana. Y gracias a Dios hay valientes que vienen temprano con sus cánticos a alabar y a dar guerra también. ¿Usted sabe que con la alabanza y con la adoración también pelea, mi hermano? ¿Lo sabe? A ver, quienes no lo sabían, levante su mano. Todos lo saben. Entonces, ¿por qué viene tarde? Lo sabe, ¿por qué viene tarde? ¿No me cree? Lea conmigo 2 de Crónicas 20:21. No es regaño, hermanos, por favor, no lo tomen así. Segunda de Crónicas 20:21. ¿Ya lo tiene? Dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que ¿qué? Dígalo fuerte. Cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Lea conmigo el 22, por favor. Y cuando comenzaron a ¿qué? A entonar cantos de ¿qué? De alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Si eso no le inspira a venir temprano a la iglesia a alabar el nombre del Señor, mi hermano, no sé qué lo va a lograr. Los gigantes, hermano, vienen a nuestra vida, no tenga la menor duda. Depende de usted cómo los derrote. Depende cuánto ore, cuánto estudie la palabra, cuánto conozca usted de su enemigo y cuánto conozca de Dios para derrotarlo. El enemigo más grande, pero los enemigos chiquitíos, los pequeños, que no tienen ni la mitad de la estatura de Goliat, vienen y lo van y te pueden encontrar cuando estés cansado. Cuando estés cansado, cuando te encuentres débil. El diablo no te va a atacar cuando estés fuerte. El diablo te va a atacar cuando te encuentres débil. Pero si tienes a un Isbi-Benob de tu lado, si tienes a un Sibecai, si tienes a un Elhanán o a un Jonatán, un valiente de tu lado que te acompañe en oración y al cual le puedas decir, hermano, hermana, necesito esto, necesito que ores por mí. Hermano, no es malo reconocer que necesitemos ayuda. El rey David necesitó ayuda.
El rey David necesitó ayuda. Si no hubiera recibido ayuda, hubiera muerto a manos de Isbi-Benob, uno de los otros gigantes. Y eso es lo que yo quiero pedirte esta mañana, mi hermano. Que tú te identifiques realmente con los gigantes que hay en tu vida. Hay gigantes con los que yo he luchado y todavía estoy luchando. Y me falta derrotarlos. Créame que la vida de cada uno de nosotros es una lucha constante. Es una lucha que no va a terminar. Va a terminar hasta el momento en que lleguemos a la presencia del Señor. Hasta ahí podrás decir, terminé la buena batalla, como dijo Pablo. Pero mientras tanto te toca pelear cada día. No te voy a pedir que me menciones tu gigante, no. Hay gigantes que los vas a vencer en público y va a ser una victoria notable. Va a ser una victoria que todos van ahí, todos se van a sorprender y ¡oh, qué bárbaro! Lo logró con la ayuda de Dios. Pero hay batallas en lo privado que tú no vas a ver. Van a haber gigantes que tú no vas a ver, ni siquiera te vas a dar cuenta que llegaron a ti, porque hubo valientes que oraron por ti. Hubo valientes que oraron por ti. Hubo valientes que intercedieron por ti y que Dios peleó para que eso no sucediera. Y esa es la pregunta que te quiero hacer hoy. Y por eso así hace un momento el detalle. Tenemos que venir, tenemos que buscar a Dios. Ven a buscar al Señor a los sábados. Haz un esfuerzo. Haz un esfuerzo. Es triste, pero realmente los sábados somos los mismos. El grupito de siempre. Igual los lunes. Es el grupito de siempre. No se diga los miércoles. Y eso es solo oración. Hablemos de los servicios. Yo sé que, y eso se los he dicho varias veces, a mí me duele que la iglesia venga tarde a darle lo que le pertenece a Dios. Me duele. Porque eso es lo que tú le das. Y con eso también tú peleas. Y como digo, no es un regaño. Pero yo te invito a que tú te conviertas en un valiente para alguien. Puede ser tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu amigo, yo no lo sé. Pero conviértete tú en el valiente de alguien. Haz un compromiso por orar por esas personas. Haz un compromiso por interceder. Tú no sabes de veras, yo no sé. Yo no sé cuántos gigantes no han venido a mi vida por las oraciones de los que son mis valientes. Igual ellos no saben cuántas cosas no han llegado a sus vidas por las oraciones que yo he hecho por ellos. Yo no lo sé. Lo único que sé y les puedo ofrecer son hacer esas batallas que se hacen de rodillas. Esas batallas en las que no se ganan de pie, se ganan de rodillas. Hay una canción que me gusta mucho de un grupo que se llama Petra, y la canción, el nombre dice, ponte de rodillas y pelea como hombre. Así es como se pelea, mis hermanos. Amén. Yo quiero invitarte, por favor, a que te pongas de pie un momento. Y sé que hace un momento tomamos la Santa Cena, tuvimos comunión con el Señor y le pedimos perdón por las cosas.